Marina, Cielo, dime tía. ¿has visto lo que está pasando? Sí, qué fuerte. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Programa presentado por Marina Fornés y Cielo Suárez. Hola. ¡Empezamos! Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función de cuando nos estés escuchando. Un día más en nuestro canal de podcast. Estamos súper contentas de volver a estar aquí y vamos con dependencia emocional. Bueno, es un temazo. La Me parece verdad un que sí. temazo súper importante, súper al pie de un tema de hoy, de actualidad. Además Intergeneracional, que nos claro. incumbe muchísimo tanto a nuestra persona como a nuestra generación, efectivamente. Y además es un tema, la verdad, que a mí me gusta muchísimo porque al final toca bastante a todas las personas. Nos podemos llegar a sentir muy identificadas. Claro, es una cuestión intergeneracional por el hecho de que tanto un niño o una niña, como una persona adulta, como una persona mayor, puede tener esto, ¿no? Entonces, previa a dar como una definición de lo que es la dependencia emocional, a mí sí que me gustaría comenzar este episodio con una pequeña reflexión, ¿vale? Una reflexión en torno a qué es lo que ocurre en nuestra sociedad, desde qué ojos se ve la dependencia emocional. Porque claro, al final, sin intentar romantizarla y sin idealizarla y sin pintarla como algo positivo, ¿no? Porque al final es algo que causa sufrimiento a la persona que lo sufre y probablemente a la otra persona que está digamos, como sufriendo las consecuencias. Lo que ocurre es que al final también un poco en el modelo ideal que se tiene en las sociedades actuales, que al final una persona tiene que conseguir ser autónoma, autosuficiente, esa idea que es preconcebida a raíz del impacto que tiene todo el asunto del neoliberalismo y el capitalismo que hablamos en el primer programa, que yo hablaba de un sistema inhumano que atenta contra uno de los pilares del ser humano justamente por esto, ¿no? Por esa ficción del individualismo, de que tú tienes que ser autónomo, tienes que ser autosuficiente, tú solo te tienes que labrar tu camino, etcétera, etcétera. Porque al final nos han metido la idea en la cabeza de que hemos de conseguir ser independientes a toda costa. Sí. Entonces, la independencia al final se equipara al éxito. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad? O sea, es lo que comentábamos, el ser humano es la especie más social y por ende más dependiente. Todo nuestro desarrollo social depende de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestras relaciones, de las personas que nos rodean. Claro, y al final que te llegue a ocurrir en algún momento, pues sentir o que al final padecer nuestra dependencia, es totalmente normal. O sea, al final somos seres sociables, como decía Marina. Entonces, al final, cosas súper interesantes que iremos desarrollando a lo largo del podcast, también explicaremos un poco que esto puede llegarle a pasar a todo el mundo. Claro, o sea, de claro. hecho, le ha pasado a Marina, me ha pasado a mí, de hecho, pues a día de hoy sí que nos sigue pasando, pero al final lo positivo de esto es que podemos seguir adelante, Y que se puede trabajar. de esto, efectivamente, y se puede trabajar. Entonces, nadie estamos libres de pecado, no pasa nada, lo correcto al final es decirlo sin ningún miedo, sin ningún tabú y sobre todo, pues compartirlo, ¿no? Claro, con los demás también. También es muy complicado, si tú no lo identificas, saber ponerle nombre. Y sí que es verdad que, a ver, un poco lo que hablábamos, ¿no? Sí que es, a ver, hay una diferencia entre la idea enfermiza de individualismo, de un individualismo egocéntrico e inhumano, ¿vale? Que atenta contra la cooperación y contra toda esa comunidad que al final es el ser humano, pero sí que es verdad. Otra cosa es el hecho de que esa dependencia difiere entre ciclos vitales e incluso entre personas. Es decir, no es lo mismo el grado de dependencia de una niña, por ejemplo, que el que pueda tener yo, o el de una persona mayor, o el de una persona con parálisis cerebral, o el de una persona con síndrome de Down, o una mujer sin hogar. Claro, hay que contextualizar. Claro, o sea, al final, por eso no podemos estigmatizar la dependencia, porque al final es algo natural del ser humano y que todas las personas, en nuestra forma de ser y en nuestra manera de vivir y en nuestras circunstancias vitales. Tampoco hay que romantizarlo, ¿no? Claro, pero me refiero es que al final la dependencia está ahí, porque al final, o sea, tú no puedes llegar a ser una persona independiente, porque no funciona así, porque si no, o sea, somos seres sociables. Entonces, es una cuestión que no es ni positivo ni negativo, simplemente es el hecho de la dependencia. Otra cosa es la dependencia emocional en términos de toxicidad y algo realmente patológico para la persona. Pero la dependencia es una característica. Mujer. Claro, no, pero al final es un poco esta intro, ¿no? Entonces, claro, además, si esa idealización de la independencia, o sea, esa sed de ser independiente ocurriera realmente,
lo que observaríamos sería, por ejemplo, a una persona adulta totalmente independiente y por ende sola, y eso podría ser algo patológico. Es decir, una persona que está completamente sola, completamente aislada, que es que además llega a ser algo patológico. atentaría contra la naturaleza del ser humano también. Entonces, sí, nada, recalcando todo esto, creo que ya empezamos con lo que viene siendo la definición Claro. de dependencia emocional, que además se ha cogido un libro, un libro de autoayuda. Es un libro que yo me he leído varios libros de autoayuda, la verdad, para ser sincera, yo me he leído varios. Este es uno que me ha gustado a mí especialmente. La autora es Silvia Congost, es una psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Y bueno, ella la dependencia que hace de dependencia emocional, valga la redundancia, es la incapacidad de cortar una relación de pareja. Estoy leyendo textualmente del libro que tengo, que el libro no lo había dicho, se llama Cuando amar demasiado es depender. Dependencia emocional como la incapacidad de cortar una relación de pareja aun cuando es totalmente necesario hacerlo. Es una adicción que genera una necesidad desmesurada e irracional del otro, en la que perdemos nuestra libertad y por cada minuto de falsa felicidad que pasamos derramamos demasiadas lágrimas. Queremos mantenernos en esa relación a cualquier precio, aunque estemos sufriendo sin mesura. Esa es un poco una pequeña definición que hace ella. Incluso ella añade que la idea de una relación sana y placentera que nos llene y nos haga creer realmente en una relación saludable se va transformando en una mera ilusión y se va difuminando y al final es como que la persona se queda enganchada en esa relación patológica. Por lo tanto, ella habla de eso, de la dependencia emocional como una adicción y como una incapacidad de cortar algo que realmente es necesario por una cuestión de salud mental, salud física muchas veces y demás. Claro, y además que también entendemos por dependencia a que tiene que darse sí o sí una interacción, o sea, que tienen que dar relaciones interpersonales. Entonces, puedes tener dependencia emocional hacia bien una familia, bueno, tu familia, amistades o pareja, ¿no? Entonces, nada, es lo que decía esta autora, que al final tiene que ser mutuo, o sea, que tiene que ver, no eres tú sola, es al final que tiene que ser sí o sí pues con otra persona. Entonces, por eso también recalcábamos otra vez, y vuelvo a rescatar, lo decíamos del inicio, que es muy, al final es que es muy normal, ¿no? A ver, no me gusta mucho esta palabra, No, normal. más que normal, más natural o humano, Sí, humano. Es humano. Claro, bueno, vamos a decir, rectificamos, es más humano que pase esto porque realmente estamos en continuo, pues eso, continua interacción con las demás personas. Entonces, una vez rescatando, haber leído lo que viene siendo la definición de dependencia emocional, o por lo menos la que hemos creído que es más... Sí, más acertada, más accesible, ¿no? Vale, ella luego también habla un poco de los síntomas más frecuentes, ¿no? Que sufren las personas con dependencia emocional. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, necesitar al otro, no concebir la vida sin él. De hecho, es que esto, o sea, hemos llegado como a normalizarlo de una manera que incluso en las canciones, en la música que nosotros consumimos, en las películas, en las obras cinematográficas, o sea, es una idea súper normalizada. Sí, se romantiza. Una canción que a mí me encanta, que es la de No puedo vivir sin ti, o sea, al final es como una idealización todo el rato de que tú realmente tienes esa necesidad del otro, cuando no hay una necesidad. Entonces, ella habla que ese es uno de los síntomas, claro, ¿no? Además, un poco así para que quede bien, para que lo entendáis, en las preguntas que nos habéis hecho por Instagram, nos preguntabais un poco los síntomas, ¿no? Entonces, aquí viene como una lista de síntomas que recalca esta autora. Entonces, hemos dicho la necesidad del otro, ¿no? De que necesitamos, al final lo que decía, que al final es que es verdad, o sea, en el día a día romantizamos muchísimo la postura de es que no puedo vivir sin ti, es que necesito estar contigo, o sea, quiero decir, hasta qué punto hemos llegado inconscientemente de arraigar esa creencia en nosotros. Claro, o sea, incluso parece que hasta la persona que siente eso es porque quiere más o está en una relación de más amor, de más intensidad, cuando al final es algo patológico. Está claro que, a ver, también yo creo que hay que diferenciar un poco entre las etapas de la relación, ¿no? Porque cuando te viene esa primera etapa de subidón a tope, pues sí que es verdad que tú estás como con esas mariposillas, con ese tal, pero claro, en el momento en el que eso se alarga, ¿no? Pues llega a ser patológico, que es lo que pasa. Exigir a nuestra pareja que dé muestras constantes de que está enamorado, ya que si no interpretamos que no somos importantes, que no nos quiere lo suficiente. Esto es una cosa que a mí me ha pasado especialmente en mi última relación, que es la que más, digamos, más seria
ha sido, me ha pasado mogollón el hecho de que necesito muestras constantes, siendo yo una persona muy poco cariñosa, necesito muestras constantes, es como mendigar amor un poco, necesito muestras constantes de que me quieres, de que no te has cansado de mí, de que soy lo suficientemente importante para ti, de que soy lo suficiente que tú quieres estar conmigo, es como que tengo esa necesidad de que me lo estén repitiendo todo el rato. ¿Qué hay detrás? Issues, Efectivamente, ahí es carencias, donde yo quería también intervenir. carencias, Al final claro. es esa niñita interior, ¿no? Que en el pasado pues en el pasado y en el presente, al final demanda muchísima atención. O sea, porque al final sí es verdad que esto ya viene siendo, pues, al final del pasado, pues de la infancia, de quizá no haber obtenido esa, que no tiene por qué ser una regla de tres, o sea, que esto no tiene que ser 100% así, pero sí es verdad que sí que lo veo como súper parecido a la atención que no te dieron al final de pequeña lo suficiente, ¿no? Y que buscas constantemente que te lo digan, que te lo demuestren y que si no ya es un poco la paranoia, ¿no? Es que no me quiere. Entonces, Efectivamente, mi realidad. A ver, es muy complicado porque además también que se junta un poco con otro síntoma que habla ella, que es desear que en todo momento quiera estar con nosotros, al final es como que tenemos esa necesidad de sentirnos el centro de la vida de la otra persona, probablemente porque en otros momentos nos hemos sentido desplazadas, incluso, ahora luego lo hablaremos, ¿no? Pero también influye mucho, creo yo, la etapa de la infancia y en la adolescencia, cómo te has sentido tú respecto a las personas importantes de tu vida. Si tú has tenido un tipo de apego seguro y un apego saludable y responsable, basado en una responsabilidad afectiva, pues probablemente, porque al final todo esto se trata de gestión emocional, o sea, es una capacidad de gestión emocional. Si no tienes gestión emocional es donde vienen los problemas. Entonces yo creo que va muy vinculado a cuál ha sido tu experiencia en la infancia y en la adolescencia con las personas digamos, que te han cuidado, que te han, efectivamente, con tus círculos más cercanos y que, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia a raíz de eso? ¿Qué te ha pasado con esas personas? ¿Cómo lo has solventado? Si te has sentido arropada, si no te has sentido arropada, te has sentido querida. Y al final la mayoría de estas cosas son totalmente inconscientes. O sea, tú realmente creces y no te das cuenta de que en el pasado quizá pues X persona no te dio el caso que tú necesitabas. Pero también te digo, sí es verdad que al final también es muy complicado, ¿no? O sea, cubrir todas las necesidades de cuando somos pequeñas. Entonces, sí, al final todo esto viene arraigado de lo que estamos comentando, pero también vamos a pues naturalizar que pues la vida no es perfecta, ¿no? Y que si al final ha faltado esa muestra de amor o esa atención, pues quiero decir, al final todo es un proceso. Entonces, al final todo te ayuda a construirte como persona, ¿no? Que tampoco vamos a decir que nuestros padres tienen por qué ser 100%, que lo hacen lo mejor que pueden al final. A ver, no siempre, porque sí que es verdad que también ojalá todas las personas pudieran tener ahí una figura, dos figuras de referencia o una, lo que sea, ¿no? Porque es que al final no es lo mismo. Por ejemplo, un niño o una niña que se haya criado en una familia monomarental o monoparental, o por ejemplo una mujer que decide tener un bebé ella sola, no es lo mismo, pienso bajo mi punto de vista, ¿no? Bajo mi modesto punto de vista, creo que no es la misma experiencia la que pueda tener ese bebé que él ha nacido sabiendo que a lo mejor únicamente tiene a su madre, que a lo mejor la experiencia de una niña que sabiendo que tiene madre y padre, una de esas figuras le falla. Claro. Porque ahí es donde se va a configurar la carencia, porque es una carencia a raíz de lo que se supone que debería de tener y lo que no tengo luego en las prácticas. Entonces, yo también creo que es que, o sea, hablan de que nosotros somos la generación de cristal, pero también es un poco en base a cuáles han sido nuestras experiencias en la infancia. Es decir, la generación de nuestros padres y nuestras madres estaban bastante cucús de la cabeza. Es decir, de ahí todos los problemas de ansiedad, de enfermedades crónicas y demás que se han ido desarrollando. Porque realmente nosotros, además, me parece un acto de valentía poder expresarlo, claro. ¿sabes? Y poder decirlo. Y entonces también vienen un poco a raíz de que nuestros padres nos dicen, y nuestras madres, es que claro, yo a tu edad no me quejaba. Hombre, a ver, y te hacen sentir hasta culpable. Y es como, no, de hecho es un acto de valentía que yo sepa decirlo y que yo sepa expresarlo. Claro, no, y que a lo mejor no te quejabas, pero a lo mejor luego sí que has tenido algún tipo de enfermedad crónica. Claro. Por ejemplo, el tema de lo de los cánceres, hay cánceres que están súper vinculados con la somatización. Somatización es cuando tú a través de un dolor emocional o psicológico es como que al final te acaba afectando en términos de salud. Por ejemplo, yo cuando he tenido ansiedad, a mí como yo somatizo de manera que me empieza a doler mogollón la barriga, infecciones de orina y demás. Entonces, al final, aunque tú aparentemente creas que aquí que no has tenido dolor
psicológico o que no te ha afectado en cosas que no te has dado Claro, cuenta. porque al final el cerebro lo que hace es, estamos en peligro. Entonces nos envía a nuestro cuerpo al final como supervivencia, ¿no? Como estás en peligro, pasa algo y te lo hace saber a raíz de dolores de cabeza, dolores de Sí que es cuando barriga. se eleva el Claro, cortisol. efectivamente, y al final, claro, entonces al final sí es verdad que muchas veces no entendemos por qué estamos llorando. Nuestro cuerpo nos está avisando, aquí está pasando algo, tú no lo sabes, pero nuestro cuerpo nos hace saber que realmente sí que tienes algo. Entonces es súper interesante, ¿no? Cómo está ligado nuestro cuerpo y nuestra mente. Claro. Sigamos. Luego, por ejemplo, otro síntoma sería el tema de querer cambiar al otro. Esto es una cosa que, o sea, por ejemplo, generalmente aquí lo que dice la autora es que a la persona dependiente en realidad no le gusta como es su pareja. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de dar el paso para dejar la relación. Entonces, aquí yo creo una cosa que es súper fundamental, que además yo me la he tenido que aplicar a mi relación en base a, pues eso, mucha terapia y tal. Si tú tienes una taza, esto es lo que me dice mi psicóloga, literal, ¿eh? Me dice, si tú tienes una taza, ¿vale? Pero tú realmente lo que quieres es una copa de vino. Entonces, tú tienes dos opciones. O aceptas que tienes una taza o dejas a la taza y te vas a por la copa de vino. Pero lo que no puedes estar haciendo constantemente es exigirle a la taza que sea una copa de vino y estar quejándote, es que es así, es que es asá, es que no es lo suficientemente alta, es que no es transparente, porque al final las personas somos como somos. Y sí que es verdad que esto no justifica actitudes de mierda, es decir, somos como somos, pero podemos cambiar. Tenemos esa capacidad y siempre que se quiera. Ahora, tú eres la persona responsable de decidir si te quieres quedar ahí o si no. Porque por supuesto que van a haber conflictos y problemas en una relación y se pueden hablar. Y a lo mejor, probablemente, si tú y yo tuviéramos una relación amorosa, a mí habrían cosas de ti que me sentarían mal o que no me gustarían y a ti de mí. Entonces, eso podemos dialogarlo y, por ejemplo, yo que sé, imagínate que tú fueras súper desordenada, ¿no? Yo te digo, mira, cielo, esto a mí es una cosa que es que me molesta mogollón. Pues podemos llegar a un acuerdo. Claro. Y en caso de que no, pues entonces yo soy la responsable de decidir si quiero aceptar tu desorden o si, por el contrario, tú me has aportado lo que me has aportado hasta aquí, aprovecho y agradezco la experiencia que ha sido el estar contigo, pero entiendo que mi camino va por otro lado. No puedo estar exigiéndote a ti el hecho de que cambies, Claro. porque es que eso no es mi responsabilidad. Y además es que realmente nosotros no podemos ayudar a nadie que no quiera ayuda. O sea, quiere decir, al final, por muchas ganas que le ponga a la otra persona, si la otra persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Claro, y que muchas veces a lo mejor, a ver, obviamente, por ejemplo, ¿no? Cuando se tratan, porque claro, aquí hay como que contextualizar Claro. mucho. No es lo mismo, por ejemplo, si tu pareja tiene un problema de adicción, que ahí probablemente, algún tipo de adicción de lo que sea, ahí probablemente va a ser más complicado hacer que la persona se deje ayudar, o si tiene, por ejemplo, algún tipo de enfermedad mental o su salud mental no está en buenas condiciones, seguramente sea más complicado que esa persona se deje ayudar a, por ejemplo, el tema de llegar a un pacto respecto al orden de la casa. No está claro que depende, pero ahí tú también, yo creo que entra tú el sopesar y el valorar en qué grado necesita esa persona tu ayuda y realmente si tú quieres esperar a ese proceso. Pero es que al final es tu responsabilidad, no puedes estar exigiéndole al otro, porque al final esas exigencias, creo que una tiene que hacer autocrítica de dónde viene y al final son de las expectativas que una tiene respecto al otro. Y es que eso al final es súper injusto. Porque al final, si tú basas tu relación en las expectativas, vas a estar constantemente decepcionada con la realidad, vas a estar constantemente súper como en un sentimiento de como si esto fuera algo que tiene que estar completándose todo el rato, ¿no? Que no llega a su versión más Y perfecta. también estas expectativas vienen un poco porque nos presionan, ¿no? Pues un poco lo que estábamos comentando el otro día, ¿no? Lo de que, pues al final nos presionan a que nos estamos esperando, pues nuestro Christian Grey, yo qué sé, Efectivamente, tal, el príncipe azul. claro, y de repente viene Claro. Ramón. O sea, deconstrúyete, ¿sabes? Porque no va a venir el príncipe por la puerta. Y además de que tampoco te hace falta que te venga el príncipe. O sea, es que yo creo que al final es una cuestión de diálogo, de respeto y de responsabilidad afectiva. Y si tú al final no encuentras en la otra persona lo que tú buscas, porque al final también esto es algo súper importante, porque nunca nos preguntamos qué es lo que buscamos en una pareja. Es verdad, o sea, tú al final, tú vas por ahí, ¿no? Hoy en día a lo mejor, pues yo qué sé, pues sales un día y un ligoteo, tal, pegas ahí pimplazo, ¿no? Tal cual, pum, pam. Y vas así, ¿no? Y a lo mejor de repente, ahora hoy en día con el Instagram y las redes sociales se liga mogollón, Sí. bueno, o no se liga, te comes un rosco, depende de la temporada, ¿no? Pero a lo que me refiero es que nunca, o sea, yo por lo menos nunca me había parado a decir qué busco en una relación, o sea, qué es lo que quiero, cuáles son las cualidades que yo valoro en una persona.
pero porque también seguimos un poco la corriente de los demás, ¿no? O sea, también otra reflexión es que, pues claro, tampoco me quiero parar y cortar de raíz lo que estábamos comentando, pero bueno, lo comento así súper rapidito. Al final, Tranquila. así rescatando un poco lo que decía Marina, como que estamos, como que queremos estar siempre muy a la moda, ¿no? Entonces es verdad que llega un momento, pues en la adolescencia, que todos empiezan a tener novios y novios. Y claro, dices, uy, pues yo también quiero, ¿no? En plan, pues ¿por qué no? Pero luego no tenemos al final la concepción de lo que es realmente tener una pareja. O sea, nosotros nos metemos en una pareja pensando que es eso, pues vas de la mano, piquitos, tal, es todo súper romántico, pero no nos damos cuenta que realmente una relación tiene que tener, se tiene que construir la confianza, el respeto, el compromiso. La O sea, comunicación. la comunicación, o sea, nos metemos en relaciones muy jovencitos y muy jovencitas y no nos damos cuenta de lo que realmente conlleva una relación sana y tampoco nos lo hacen saber, ¿no? Es como, es todo, nos muestran el lado bonito, pero no nos muestran ¿Cómo final, llegar a eso? claro, ese compromiso. Entonces es súper importante, además, el conocerte a ti mismo. Llegas a una relación, pero claro, esto de que dicen quiérete a ti mismo y quiérete a los demás, que sé que es ya como muy joder, siempre lo mismo, pero es que es verdad. O sea, es que es verdad, tienes que al final conocerte y respetarte, porque si no lo haces tú, la otra persona no lo va a hacer. Yo ahí discrepo, porque, ¿Por qué? mira, yo he tenido etapas de estar, en términos de salud mental muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y con mi pareja actual, que es la única que yo siento que realmente me ha acompañado y me ha ayudado en todas las movidas mentales y tal, que tengo yo, yo ha habido momentos en los que he estado muy mal y yo no me he valorado una mierda y yo me veía como una mierda y no tenía ganas de seguir viviendo y muchas movidas muy, muy oscuras y me ha causado mucho rechazo mi propia persona teniendo una autoestima completamente baja. De hecho, es que mi autoestima llegó a depender mucho de esa relación y a mí él me ha ayudado mucho. Vale. Quiero decir, sí que es importante conocerse a una misma y quererse en el punto de que, pero no siempre, porque para una persona que no tenga bien su salud mental es muy complicado el primero quererse. Muchas veces son las personas las que le ayudan a salir a flote. Sí, es verdad que las personas te pueden ayudar porque al final, como estábamos diciendo, somos seres sociables y tenemos que al final Claro, pero apoyarnos depende y de tener ti, pero claro, depende de pero ti el la tú querer cuestión es salir de que ahí, eres claro. tú la que Eso sí. tienes que dar el cambio, que la otra persona te pueda apoyar y te pueda dar eso que necesitas. Es súper bueno. A mí, yo así de veces, además que he tenido que tener mucho el apoyo de todas las personas que tengo a mi alrededor, pero soy yo la que tengo que decir que esto no está bien. Y es verdad que la verdad es que una experiencia súper bonita y me alegro un montón por ti, pero realmente, tía, también hay otras cuestiones que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo conozco a mucha gente a mi alrededor que lo que le ha causado esa inseguridad que ya tenía ya de raíz, lo que ha hecho ha sido potenciarlo más. Claro, ¿sabes? a ver, ahí al final hay que matizar mucho, porque una cosa es que yo personalmente no creo que para tú estar con otra persona, para que te quiera los demás, te tienes que querer tú. Yo eso no lo creo, porque al final es poner la situación de las personas con una salud mental mala o inestable, o que están en una situación de enfermedad mental. O sea, al final es como exigirles a ellos un trabajo que a lo mejor no son personas que no están preparadas para hacer y que requieren del apoyo. Pero sí que es verdad que tú no puedes hacer que tu felicidad dependa del otro y esperar a que el otro sea el que te dé la felicidad y esperar a que la otra persona sea la que te saque a ti de la mierda. Claro. Eso está claro que no, porque al final eres tú misma la que te tienes que responsabilizarte de ti, de tu proceso y de tu reconstrucción. Claro, pero estamos entonces dando por sentado que esa persona sabe que eso es lo que no tiene que hacer. No sé si me explico. O sea, si esa persona sabe que está mal y dice, vale, pues estamos dando por sentado que esa persona va a saber que no debe depender de eso, pero es que no lo sabe. Claro, pero entonces ahí es cuando viene, si es verdad, el debate realmente. O sea, si tú eres una persona que sabes que está mal, pero aún así tienes que aprender a gestionarlo tú sola, pero sabes que no puedes depender de otras personas y son esas personas las que te ayudan, perfecto. Pero si no eres consciente, que al final es la realidad de que, por lo menos es mi realidad, no eres consciente de lo que te pasa y aún así cargas a la otra persona, ahí es cuando viene el debate y es cuando viene al final todo lo que desencadenas, ¿sabes? Claro, pero es que yo creo que son cosas completamente distintas. O sea, que tú vas a necesitar de los otros, yo creo que porque es que si no estaríamos contradiciendo lo que hemos dicho en un principio, de que somos seres sociables. Sí. Otra cosa es que tú no puedes responsabilizar a los demás, ni de tu situación ni de tus circunstancias, pero que tú muchas veces vas a necesitar de las personas de tu alrededor para salir y apoyarte. Es que, no sé, yo creo que
también difiere un poco, o sea, yo te hablo un poco desde, por ejemplo, yo, la enfermedad mental que tengo, yo sin la gente de mi alrededor, pues probablemente yo no estaría Hombre, aquí claro, hablando. claro. Entonces, Ni al ni final, yo estaría. claro, por eso me refiero que al final yo creo que en cierta parte pero yo no tengo una relación de dependencia, o sea, ellos me han ayudado a el hecho de reconciliarme conmigo misma y de un poco ver el hecho de Sí. ser paciente y de seguir trabajando por mí, pero sí que es verdad que creo que al final ellos han sido en cierta parte mi motor, pero al final yo he sido la que le ha echado la gasolina, que al final es un poco también la labor que hacemos desde nuestras profesiones. Entonces, yo, si el tema de lo de primero tú tienes que querer tú mismo, es que a mí es una frase que me genera mucho rechazo, porque sí que es verdad que ha habido veces que yo, cuando no me he querido, he topado con gente que lo que han hecho ha sido humillarme y echarme más mierda encima y estar más aún en el fondo, como me ha pasado a lo mejor con otras parejas, pero ha habido otras veces que yo no me he querido una mierda y he dado con personas muy buenas que me han ayudado en el proceso. Entonces yo creo que más que la variable de quererte o no quererte, la variable está en las personas que te rodean. Vale, pero claro, sí. eso es muy complicado el tú Eso sí que te elegir. lo compro. Claro, Sí o sea, que me al parece. final Sí, vale. que es un poco en relación al tema de lo de las Claro. expectativas que estábamos hablando, que tú no puedes esperar a que lo que tú no puedes hacer es esperar a que tu felicidad dependa de los otros, porque Vale. entonces estás aquí limitada a ver qué hace o no hace la otra persona para que tú seas o no seas feliz. Eso no, al final yo creo que tú te tienes que hacer cargo de tu propia felicidad. Y luego también el hecho de que cuando tú, también un poco en relación a lo del tema de lo que estamos hablando, ¿no? De los síntomas de la dependencia emocional. Claro. Por ejemplo, cuando en el momento en el que dejamos de ser nosotras mismas y de comportarnos de acuerdo a nuestra personalidad, eso también es un problema. O sea, por supuesto que hay ciertas cosas a las que tú vas a tener que renunciar por estar en una relación. Y eso es así. O sea, a lo mejor yo soy una persona que, yo qué sé, que soy una persona súper de estar mogollón de tiempo a mi bola y soy una persona súper individual, que necesito mogollón mi espacio, que es una cosa real, pero tú realmente cuando quieres estar en una relación, o sea, tú no puedes estar siempre a tu bola, porque al final es lo que conlleva estar en una relación. Entonces, al final, compromiso, claro. Entonces, sí que es verdad que hay como ciertas cosas que tú tienes que dejar un poco, porque al final, cuando hablamos de una relación, ya no solo somos tú y yo, sino somos tú, yo y esa propia relación, que ambas tendremos que hacer cosas para alimentar esa relación. Entonces, sí que es verdad que las dos tendremos que ceder algunas cosas y ganar algunas cosas, pero hay un paso de ahí a dejar de ser yo misma, de dejar de poder hacer, yo qué sé, de escuchar la música que me guste, de ponerme la ropa que yo quiera. Al final lo que yo veo ahí es una balanza, ¿no? En cuanto a este síntoma, ¿no? Una balanza. En un lado no puedes poner solo a tu pareja y en el otro poner familia, amigos, hobbies, aficiones, todo esto. Entonces tiene que estar equilibrado. Entonces, claro, por un lado lo que comentabas perfectamente, el decir, no, yo voy a mi bola y yo soy así y a mí me da igual, ven tú y si no te gusta puerta. Claro, ¿no? es que Tampoco ahí no estás, eso, no estás preparada para estar en una relación. Claro, pero tampoco decir es que ahora voy a priorizar a mi pareja por encima de todo. No, un equilibrio. Claro, y que al final tú te tienes que querer respetar a ti misma como eres, en el sentido de tú tienes tus aficiones, tu pareja tiene sus aficiones, sus gustos y demás. Probablemente haya cosas en las que coincidáis. Qué palabrita. Probablemente haya cosas que no compartáis y no pasa absolutamente nada, porque también ahí está un poco como lo bonito, ¿no? De tú respetar tu espacio y yo respetar el mío. Y luego, otra cosa importante que veo aquí es el tema de que a veces en las relaciones en las que se da dependencia emocional hay maltrato. Entonces, a veces hay maltrato, pero en muchos casos, o sea, es un maltrato implícito, un maltrato psicológico implícito, que se hace evidente una vez que la persona ya va a terapia. Entonces se empieza a analizar y a profundizar. Yo, por ejemplo, yo tuve una relación en la que, mi primera relación, cuando tenía 15 años. Yo también tuve mi primera relación con 15. Bastante tóxica, bastante... Bueno, no. Fue bastante mal. De hecho, es que yo me he dado cuenta de que yo fui víctima de maltrato tiempo después. ¿Vale? Entonces, hay que parar ya con el tabú que hay de que las personas que sufren maltrato hablen de esto, porque es importante hablar para visibilizar. Sí. ¿Éramos niños? Sí, pero no me vale el argumento de que como teníamos 15 años uno no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que yo, o sea, llegué a sufrir algún episodio es que tengo como la etapa es como muy difuso, ¿no? Porque también justamente se junta con otras cosas de mi TCA y demás.
pero yo, o sea, llegué a sufrir un episodio de maltrato físico y todo, de violencia física contra mi persona. Entonces, que luego él ha ido negando encima. Espero, no creo que esté escuchando esto. Y si lo está, capullo. Y si lo está, le recomiendo que vaya a terapia, porque al final tenía mucha necesidad de ello. Al final, yo entiendo que incluso creo que debemos de intentar ponernos hasta en la piel de la persona que maltrata, ¿no? Porque al final también no hay que justificarlo nunca, pero también al final la persona que maltrata hay detrás unas carencias, hay detrás unos miedos y hay detrás unas inseguridades. Hay detrás una sociedad y un sistema. Efectivamente. O sea, está claro que a lo mejor también lo que deberían hacer un poco es educar para que esas cosas no pasen, claro, y enseñar en este caso, a las chicas, a las adolescentes, porque somos las que más lo sufrimos, aquí me refiero a porcentajes y estadísticas, efectivamente, habría que enseñarnos a las chicas, pero no a tal, sino a detectarlo para irnos. Por supuesto, a los hombres educarlos en qué tal, pero a nosotras darnos las herramientas. Porque yo me he dado cuenta de que esto era una relación tóxica en el momento, o sea, casi 3 años después de que esto ocurriera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el maltrato psicológico? Que al final tú no te das cuenta, no eres capaz de salir ahí. A mí, por ejemplo, fue una relación, ¿vale? En la que, bueno, me engañó 2 veces con la misma persona en un periodo de 6 meses. Obviamente yo la culpabilizaba a ella mogollón, me encangrené con ella mogollón. Luego, tiempo después ya, ¿no? Un poco yo también a través de nutrirme y de empaparme y de como reconstruir mi versión feminista, yo me he dado cuenta de que realmente ella era la que menos culpa tenía. Está claro que ahí está el tema de la sororidad, ¿no? Sí, claro. Pero Entre ella mujeres, también, claro, tal, ella sí, también era muy cría en esa época. Entonces, ¿por qué me estoy exponiendo de esta manera? Porque esa relación, uy, no pasa nada, porque esa relación que yo tuve con 15 y 16 años, a mí me ha dejado secuelas hasta mi relación actual. Es decir, los miedos que una tiene y las inseguridades que una tiene no nacen de repente, ¿vale? No nacen porque incluso muchas veces una sufre este tipo de episodios y este tipo de circunstancias y de relaciones, y incluso a mí me ha pasado de tener miedos con mi pareja actual, de decir, ¿y si pasa esto? Pensando en si él es la otra persona. Claro, pero es que él no es la otra persona. Entonces, el tema del maltrato psicológico es una cuestión que aquí lo dice ella, ¿no? Que a veces hay maltrato y que no se da en el 100% de los casos, pero que encima muchas veces es muy complicado de una darse cuenta que está siendo víctima y de salir de ahí y de no volver a engancharte y de luego no caer en los mismos patrones y de fortalecerte. Y que generalmente a mí lo que me entristece mucho es que una se da cuenta después, una vez que ya te lo estás trabajando. ¿Por qué no tenemos las herramientas para detectarlo antes? Claro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Mal? ¿Qué estamos haciendo mal para no detectarlo realmente? No hay una educación, no hay una intervención, una prevención que nos ayude a ello. Al final, sí es verdad que es un poco triste no darse cuenta tarde, pero bueno, oye, también esto de que se dice mejor tarde que nunca, ¿no? Claro. Entonces, sí, vamos también a decir, a ver, que nos esté escuchando, por favor, que empiece ya a educar en feminismo, ¿cómo no? Claro, o sea, al final aquí es imposible no meter una perspectiva de género. O sea, claro, que al final las que más violencia sufrimos en las relaciones de pareja somos las mujeres, es una realidad. Por desgracia, y ojalá no tuviera que hacer esta afirmación, pero es una realidad. Y es que encima se nos revictimiza y se cuestiona nuestro relato, y a mí me ha pasado de estar con amigos de él tiempo después y que se siga cuestionando mi relato, e incluso no sentirme apoyada por mis amigas a lo mejor en ese momento de la forma en la que yo esperaba y de no darle el apoyo que necesita la persona en ese momento. Entonces, algo estamos haciendo muy mal cuando ya ocurre ese tipo de maltrato, especialmente hacia la mujer, porque repito, hay que meterle perspectiva de género. No es una cuestión de personas. No es que se da violencia entre personas. Es una violencia machista. Entonces, algo está pasando cuando no conseguimos parar eso ni educar eso. Ojo que yo no pretendo nunca culpabilizar ni criminalizar al maltratador o a la persona que maltrata, porque yo entiendo que él también lleva su mochila. Claro. Pero no es responsabilidad de la víctima. No es responsabilidad de la víctima. Y algo está pasando ahí para que uno ejerza el maltrato y la otra no sepa cómo salir, claro, no sepa cómo salir de ahí. Si es que consigue salir de ahí. Ojo con esto, porque es que es un tema muy, muy delicado.
Entonces, estos han sido un poco los síntomas, ¿no? Que al final giran un poco en torno al hecho de no poder vivir sin la persona, Claro, padecer aparte- mucha ansiedad, Ujú. insomnio también, Sí. el El tema miedo, de, miedo excesivo efectivamente, a a esa perder a la persona, persona. a que te abandonen. El miedo al abandono Uf, es una cuestión muy gorda, muy heavy, claro. O sea, ujú. esto... por eso yo creo que es fundamental el hecho de... Me adelanto, pero claro, cuando nos pedisteis lo de qué hacer cuando uno tiene dependencia emocional, es que es ir a Ir a terapia. terapia. O sea, ir a terapia. Nosotras no somos psicólogas, No. no pretendemos hacer esto Tampoco desde una hacerlos, perspectiva, o sea, ni quiero decir, hacer este podcast desde una perspectiva es de lo que haría un profesional de la psicología, claro. pero ¿qué hacer? Ir a terapia. Lo primero es Mm. ir a terapia. Soy muy pesada. Yo creo que es porque yo tengo súper normalizado el hecho de ir al psicólogo, porque al final yo empecé a ir al psicólogo con 13 años. Súper temprano. Con 13, sí, 12, 13 años fue mi primera vez que fui al psicólogo y desde ahí lo he estado manteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo tengo súper normalizado. No es la tónica general, porque cuesta. Yo sé que es una putada. O sea, el hecho de dar el paso para ir al psicólogo o a la psicóloga es una cosa que cuesta. Pero yo es una cosa que digo siempre, es una decisión que no te vas a arrepentir. Desde aquí reivindicamos la necesidad de una salud pública gratuita y de calidad y que es una obligación del Estado incluirlo. Es un derecho de las personas Sí. y una necesidad. Entonces, desde aquí reivindicamos el papel del Estado para cubrir esta necesidad. Efectivamente. Y entonces, partiendo de aquí, lo que estábamos hablando, el tema de que yo lo tengo muy normalizado, pero que no es así en la tónica general. ¿Pero qué hacer? Ir a terapia. Sí. Para tú conocerte a ti misma, Totalmente. trabajarte. Mm. Es muy importante hacer un trabajo de conocimiento de quién has sido tú de pequeña, porque al final la niña que has sido, el adolescente que has sido, marca mucho en la persona que tú Sí, eres hoy en día. totalmente. Pues además es tan importante la etapa de la adolescencia, bueno, infancia sobre todo también, pero adolescencia porque es un momento de reconstrucción de la persona. Al final todo lo de la infancia va a estar muy bien, pero es un hito, ¿no? Al final, para al final también hormonal, sobre qué persona quieres ser, quién quieres ser. Esto no quiere decir que posteriormente no puedas trabajar en ello, que sí, pero al final la adolescencia sí es verdad que... una parte muy Y fundamental. bueno, rescatando todo lo que estábamos diciendo también, la intolerancia a la soledad, ¿no? El miedo que tenemos a estar solos, la prioridad de la pareja, también la idealización de la persona, de la otra persona, la baja autoestima, también al final son todos estos pues, síntomas que padecemos si pues al final si tenemos una dependencia. Claro, o sea, como más, o sea, son un poco como los factores que te empujan a, o sea, es al final como un poco de papeletas, ¿no? Sí. Aquí al final nunca tú puedes, porque a ver, al final esto es como todo, o sea, pueden haber personas que tengan una alimentación de 10, que hagan deporte, que hagan yoga, que hagan mindfulness, Claro, que sea todo tal, que todo sea, zen, todo tal, y luego cogen y eso, tienen, por ejemplo, yo que sé, cáncer o cualquier cosa, es decir, esto no nunca, quiere decir... claro, o sea, al final... esto entra en lo humano, es lo que hemos dicho. No hay que estigmatizarlo ni criminalizarlo, pero que al final es una posibilidad, Sí. ¿vale? Esa es la cuestión. No es el hecho de tú, ¿qué hacer para no tenerlo? Porque la cuestión está en que puedes tenerlo. Obviamente, yo creo que un poco la solución sería ese trabajo de prevención, que aquí en España brilla por su ausencia, el trabajo de prevención. Aquí ya parcheamos una vez que el problema está ya instaurado y arraigado en la estructura. Cuando realmente Claro. se necesita una intervención quirúrgica. Efectivamente, o sea, al final yo creo que un poco iría un poco por eso, ¿no? Por ese trabajo de prevención de ves y conócete a ti misma. No vayas sin ninguna pretensión, ¿sabes? Sin ninguna expectativa. Sí. Ves a terapia y conócete a ti misma. Claro. Porque luego también no es únicamente, yo creo que también tenemos súper arraigada la idea de dependencia emocional pareja. Sí, pero ojo, porque también hay otros, hay dependencia emocional. Antes, que también puede ser en la familia o en las amistades. Por ejemplo, en la familia, o sea, el tema de la dependencia emocional que hay de hijas a madres o a padres, o sea, el tema del síndrome del nido vacío, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando, por ejemplo, yo aquí es una cosa que a mí me ha molado mucho como informarme sobre esto, ¿no? Y yo al final un poco a la reflexión que llego es que especialmente cuando cuando le pasa a, por ejemplo, a una madre, ¿vale? Que cuando sus hijas se van de casa, se marchan, ¿no? Y tienen como ese sentimiento de vacío. Y al final es porque lo que tenemos que pensar aquí, que al final también ocurre también se puede extrapolar a las parejas. Uy, mamá, si estás escuchando esto, por favor. La cuestión está en que también se puede extrapolar a la pareja y a las amistades, pero en el momento en el que tú como persona, nosotras tenemos un yo,
una identidad, ¿no? Y esa identidad yo siempre me la imagino como un círculo súper grande y que dentro hay como mini circulitos. Entonces, esos mini circulitos o mini parcelitas son las cosas que a mí me hacen ser. Pues yo qué sé, en mi caso, pues soy marina, me gusta la danza, me encanta leer, estudio trabajo social y educación social, o sea, como las cosas que a mí me van conformando. Y al final la intersección de Claro, todo y eso es lo que a mí genera mi identidad. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo construyo mi identidad únicamente en base a un rol, como puede ser, por ejemplo, el rol de madre, claro, en el momento en el que ese rol se vea debilitado y no hayan otros roles a los que yo me pueda aferrar, es cuando va a venir el problema, es cuando va a venir el vacío. Por eso es muy importante tener otras parcelas a las que aferrarse, a las que apoyarse. Por eso, por ejemplo, cuando una persona que tiene un apego muy fuerte con su madre y llega un momento en el que a lo mejor la madre fallece, ¿qué es lo que ocurre cuando para mí esa relación lo ha sido todo y de repente se va? O lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, lo dejo con mi pareja y de repente para mí esa pareja lo ha sido todo durante un mogollón de tiempo y de repente no sé quién soy, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué me gusta, me siento perdida, me hago cosas soy infeliz con mi vida, ni siquiera sé qué es lo que me hace feliz, qué es lo que no sé por dónde seguir. Entonces, por eso es muy importante el hecho de probar experiencias, de querer tener una identidad rica en alternativas, que no únicamente tu identidad se centre en base a una o dos cosas, porque en el momento en el que esos dos roles o esos dos circulitos, como decía yo, se rompan o desaparezcan o que caigan, vas a ir tú detrás, por desgracia. Efectivamente, al final lo que estabas también comentando, que esto son unas papeletas. Al final puedes trabajar muchísimo tu yo, puedes trabajar muchísimo quién quieres ser o estar yo qué sé, hacer muchísimas cosas y encontrar tus aficiones, tus hobbies, pero eso no te asegura que no vayas al final a caer en esto. Y un poco lo que también, en una investigación de dependencia emocional en noviazgo en jóvenes y adolescentes, nos decían un poco, ¿no? ¿Qué factores, esto es muy general, qué factores hacen, ¿no? Entre comillas, que tú puedas llegar a crear esta dependencia, ya bien sea en familia, en pareja y en amistades? Entonces, los 4 factores así a gran escala que podemos detectar es, uno, que evitamos estar sola. Bien, pues yo tenía una amiguita hace 3 años, en mi época de bachiller o así, que además es una época bastante complicada porque sale del instituto y a ver qué pasa, ¿no? Entonces sí es verdad que evitaba estar sola bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque me hacían recordarme que yo habían cosas internas que tenía que trabajar y no quería. No quería porque, honestamente, pues ahora mismo sí que lo sé, pero en ese momento no lo sabía, pero no quería porque sé que lo que iba a venir era peor aún, ¿no? Pero también lo que no me habían dicho es que después de eso, pues iba a haber una salida, iba a haber una luz. Entonces, todo esto me recordaba a mí que tenía algo ahí que no quería. Entonces, bajo cualquier circunstancia, evitaba estar sola. Y además de que, jolines, qué importancia el poder disfrutar tu tiempo de calidad contigo misma, ¿no? El cuidarte, el mimarte, el sentirte jolines, abrazar todas tus inseguridades, todos tus miedos. Otro factor también que decía es la exclusividad, ¿no? Bien, pues siguiendo un poco la historia de mi amiga, ella era muy demandante de atención, entonces ella quería una exclusividad de amistad. Quedamos hoy, quedamos mañana y pasado. Y como yo le dijera que quizá quiera quedar con otra amiga, ¿por qué? Es que hemos hecho este plan, tía, es que no... Claro, y como que siempre se anteponía hacer un plan, para tenerlo ya todo muy estructurado. Que es otro síntoma de las personas que sufren dependencia emocional, que es la necesidad de tenerlo todo bajo control en relación a la relación con la otra persona. Totalmente. Entonces es verdad que en su momento, tanto ni ella como yo lo sabíamos, pero estábamos construyendo una relación súper tóxica. Muy tóxica, sí, efectivamente. También está el factor de necesidad de agradar, ¿no? Extrapolando también a la pareja, ¿no? Hasta incluso hacemos cosas que ya ni a nosotros nos gustan, sino lo hacemos para que a esa persona le guste. Entonces, necesidad de agradar a la otra persona, que si el maquillaje, que si la falda, que si el vestido, porque al final esto le va a gustar. Desde aquí, detalle. Otra vez, súper fundamental, meter perspectiva de género, porque al final la presión a la que estamos sometidas las mujeres es una presión completamente atroz. O sea, es una cuestión de que no
No es debatible, no es un punto a debatir, no es un punto a debatir, es una realidad que pienso que hay que trabajar y que además entre amistades es súper tóxico la competitividad que se genera entre las propias amigas. Es decir, cuando yo espero que este tipo de cosas, este tipo de, al final son dinámicas, ¿no? Dinámicas de relación que se dan, ocurre más generalmente en grupos de adolescentes, me estoy refiriendo a grupos de amigas de a lo mejor 15, 16, 17 años, aunque incluso yo, que soy muy observadora, me doy cuenta que ocurre también a lo largo del periodo, o sea, pero y especialmente entre mujeres, la competitividad que generamos entre nosotras, de cuando vas a salir de fiesta, la inseguridad que te puede generar si no vas tan guapa como tus amigas o si no vas más guapa que tus amigas o si a ti ya te han puesto a lo mejor la etiqueta de ser la inteligente del grupo, el tema de siempre tener que estar sacando más nota que ellas, porque si no es que, o sea, hay como todo un patrón de relación en base a esa competencia que no es una relación saludable, de celebrar los logros y las victorias de la otra persona y de reconocerle sus pros. Y es muy triste que tengamos esta forma de relacionarnos, porque yo me doy cuenta que de mi adolescencia, o sea, he tenido muy pocas relaciones sanas. He tenido muy pocas relaciones sanas y a la vista está de las que he podido rescatar. Totalmente. Entonces es que me parece una cosa súper... Y que además también hay una exigencia con el tema de tener mogollón de amigos y de amigas, que a mí esto es una cosa que, como yo he sido una persona súper solitaria durante toda mi adolescencia. De hecho, es que tenía muy pocas amigas, también por temas de salud mental y demás. Por cuestiones de que ya hablaremos si hacemos algún programa sobre bullying y demás, porque yo durante el instituto me pasó eso, ¿no? Me tuve, bueno, motivos tal, y entonces yo siempre he sido una chavala muy, muy solitaria. La presión que había en torno al tema de tener un grupo de amigos grande, estable, con el que hacer planes, salir de fiesta, hacer esto, hacer lo otro, hacerlo tal, y a mí, por ejemplo, a día de hoy es una cosa que me cometo completamente lo que viene siendo el totillo, ¿sabes? Porque es verdad, porque yo lo pienso y digo, pues tío, obviamente valoro a las amigas que tengo ahora, especialmente las de la uni, las valoro mogollón, pero yo lo pienso y digo, no es un miedo que yo tenga el hecho de perderlas. Sin embargo, conozco gente que el hecho de no tener amigos o el hecho de no tener tantos amigos como debería, que esta es la exigencia que tú ya te metes, es una cosa que les causa sufrimiento. Y esto, verdad, además potencia, ¿no?, las redes sociales, pero un montón. O sea, de hecho, yo conversaciones que he tenido con mi hermana de, mira, tía, es que mira cómo se han ido a tal o se han ido a cual, y yo qué, y yo tal, y es como, si es verdad que se nota, yo lo veo un montón en mi hermana, que al final es una impotencia de decir, es que porque yo no puedo ser como tal, porque yo no puedo tener tantos amigos, y es verdad, es eso de, jolines, ¿por qué nos presionan a tener que tener muchos amigos, a tener que ser súper sociable, a tener que... No, esto al final, una cosa es lo que vemos en las redes sociales y luego está la realidad, que por las redes sociales es todo muy bonito, ¿no? Efectivamente. Y que mostramos también lo que queremos, no mostramos todo lo demás, y al final lo malo al final es cómo nos hace sentir a nosotras al ver todo eso, y el daño que puede causar es muy grande, claro. Gordo. Yo es lo que te digo, yo porque ya al final es como que he normalizado mucho, o sea, a mí la soledad me encanta, es una cosa a la que no le tengo ningún tipo de miedo, pero también es un poco triste el por qué no le tengo ningún tipo de miedo, yo, o sea, soy consciente de eso, pero al final me doy cuenta de que yo ha habido temporadas en las que a lo mejor he estado rodeada de mogollón de gente, pero yo me he sentido súper sola, porque al final, ¿qué me aportan esas personas? O sea, ¿son amistades de verdad? ¿O son amistades únicamente...? Es que como yo en ese sentido soy súper selectiva a la hora de llamar a alguien amigo o amiga, porque para mí una cosa es ser amiga y para mí otra cosa es que tú seas una conocida o que seas una compañera. Son cosas diferentes. Porque para mí la amistad denota confianza, denota responsabilidad, denota implicación, denota muchas cosas que yo no voy a llamar a la ligera, esta es mi amiga. Entonces, yo como no lo contemplo así, creo que hay una excesiva presión en torno a esto. Y al final yo creo que un poco en base a también el tema de la presión por la familia, o sea, lo idealizado que está el hecho de, ay no, es que si es de tu familia te tienes que llevar bien o tienes que establecer una relación sana con esa persona. Pues perdona que te diga, pero no siempre. Si es una persona que al final te perjudica a ti y a tu salud mental, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es sacarla de tu vida. Y da igual si es familia, si es amiga, da igual lo que sea, porque también está súper idealizado el tema de lo de la familia, de tener que aguantar y de tragar cosas por el simple hecho de que sea familia. Cuando al final familia no es quien lleva tu sangre o quien tiene tu ADN. Al final familia es quien te cuida, quien te quiere, quien te acompaña y quien quiere realmente ver tu crecimiento. No es una cuestión de lazos de sangre ni y demás. Sí.
Por lo tanto, esa idea de que a la familia, sí, pero ¿quién es tu familia realmente? ¿Quién es tu familia? ¿Quién te apoya? Claro, ¿Quién te da ese abrazo? ¿Quién te da ese efectivamente. consejo? Y al final, todo esto, o sea, es súper importante el hecho de que para construir una relación saludable, Silvia Congost, que es la psicóloga de la que estábamos hablando antes, ella habla de 5 pilares, que es la admiración, admirar a la otra persona, ser su fan, la confianza, el respeto, la aceptación de la persona, con sus pros y con sus contras, con sus cositas a trabajar, como todas las personas tenemos, y la comunicación. La comunicación es algo súper importante. Sí. Y nada, ya lo último que quedaba de estos 4 factores que nos hablaba al final de esta investigación es también la relación asimétrica. ¿Qué quiere decir relación asimétrica? Que al final yo doy un 100% y intento siempre que todo se haga súper bien, que todo sea como esta persona quiere y al final, Marina, ¿qué hace? Nada, un 0%, que al final, como vuelvo a remarcar, es un equilibrio, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, que las dos personas tienen que construir esa confianza, construir esa relación. No es, al final es un 50-50, ¿no? Para decirlo así un poco, para que se vea más conceptual. Aunque no siempre va a poder, a lo mejor no siempre puede ser 50-50. Claro, a lo mejor hay etapas en las que yo estoy para dar un 25 y la otra persona tiene que dar un 75. Esto es contextualizado. Claro, el problema es cuando es a largo plazo. Claro. Si siempre es que yo doy un 80%, la otra persona un 20%, pues plantéatelo si quieres estar ahí o no. Entonces, nada, estos eran como los 4 factores que potenciados pueden llegar a causarte una dependencia hacia esa persona, ya bien sea familia, ya bien sea una amistad o una relación. Claro que yo también un poco lo que quiero añadir antes de que cerremos el programa, porque claro, había una pregunta que nos preguntabais, ¿cómo ser más independiente? Sí. Entonces, yo personalmente lo que me gustaría resaltar es que en vez de independiente, a mí me gusta hablar más de interdependencia, es decir, cambiar ese anhelo que tenemos de ser más independiente por la palabra interdependencia, porque al final no es que tengamos que dejar de ser dependientes, sino que esa dependencia cambia, se moldea, se transforma en función de las necesidades de cada persona, de la etapa vital en la que tú te encuentres, etcétera, etcétera. Porque si no, si al final la dependencia fuera algo malo, o sea, es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con la estigmatización de las personas mayores. Las personas mayores son personas dependientes. Y eso no es ni bueno ni malo, eso ya lo hemos recalcado, que al final la dependencia es como las personas, es, punto. Entonces, no es que tengamos que dejar de ser dependientes. Y está claro que la dependencia se genera en base a una relación. Si no hay relación, no hay dependencia. Y esa dependencia es aquí donde hay que matizar, porque no tenemos que dejar de ser dependientes, pero no en base a una dependencia tóxica, porque esa dependencia debe de ser horizontal. No puede asociarse ni a la dominación ni a la subordinación, porque ahí es cuando viene la movida, ahí es cuando viene el lío. Entonces, por eso yo hablo que en vez de aspirar a ser independientes, ¿no? Como la independencia, creo que debemos de trabajar la interdependencia. Y la interdependencia es la relación de dependencia recíproca, ojo con la palabrita, recíproca, entre 2 o más personas. Y que en esta relación al final conlleva la mutua responsabilidad, por un lado y por otro. Es compartir determinadas normas y criterios comunes con otras personas. Pero es una relación recíproca, horizontal. De todos modos, quizá también ya hemos matizado que la palabra independencia no sería la palabra quizá más adecuada, como bien nos ha explicado Marina. Por toda esa sesgo neoliberal y demás. Efectivamente, pero quizá también vamos a remarcar por otro lado y quizá lo que se quería referir es como qué cosas hacer para que no pues llegue a converger todo esto. Y pues nada, lo que estábamos comentando, el tener aficiones, el interesarte por cosas que te apasionan. Ir a terapia. Ir a terapia es súper importante, aunque aparentemente tú digas, no, es que a mí no me ha pasado nunca nada en mi vida. Es que no te tiene que pasar nada para tener que ir a terapia, porque al final es como ir a hacerte un chequeo médico, ¿sabes? Porque a lo mejor tú te crees que aparentemente, porque además esta es otra movida, que al final lo físico tú sí que es algo tangible, lo puedes ver y lo puedes tocar, y obviamente a ti, pues si te duele la pierna o te sale un bulto, tú lo puedes ver, pero al final el malestar psicológico es más complicado de visibilizar y de tú darte cuenta de. Entonces al final yo creo que no te tiene que pasar nada para ir a terapia. Claro, pero también estamos dando por sentado que todo el mundo puede ir a terapia y eso es una realidad que no es real. Al final, para que tú tengas que tener una
puedas ir a una terapia de calidad y que puedan al final, pues eso, darte lo que necesitas. Tienes que tener las condiciones materiales. Efectivamente. Efectivamente. También te digo una cosa. No... También te digo una cosa. También hoy en día está claro que hay como que matizar mucho, ¿no? Sí. Pero también yo conozco a mucha gente, hay mucha gente, por ejemplo, que se va todos los fines de semana de fiesta y se gasta 30 euros en cubata, en no sé qué y en no sé cuántos, ¿me entiendes? En lugar de, a lo mejor, priorizar una cuestión médica y de salud propia. Que con esto no quiero decir que haya precariedad social y que la salud mental tiene que ser un derecho garantizado. Por supuesto que sí. Vale. Pero al final es como la persona que dice, guau, es que comprar tu libro 30 euros me parece carísimo. Y sin embargo, tú luego vas y pagas 50 euros por el reservado de una discoteca. Claro. Tus necesidades, ¿no? Y dentro de lo posible, o sea, hay mogollón de páginas, si os ponéis a investigar, hay muchas páginas que también dan, por ejemplo, la primera consulta gratuita o que te acceden a lo mejor terapias más baratas, más económicas, más accesibles. Hay números donde tú puedes hablar y totalmente anónimo, puedes hablar, la llamada es gratis y pues te atenderá también un psicólogo. La cuestión aquí es informarse y pues que al final no tiene la posibilidad de tener... Yo creo que sí que hay alternativas, y si no las hay todavía se va a trabajar para que las haya. Y al final, otra vez remarcamos el hecho de exigir al Estado una atención a la salud mental de calidad, gratuita, que llegue a todas y a todas las personas. Y al final, sobre todo, por favor, yo desde aquí, como persona que llevo yendo a terapia desde los 13 años, tengo 21, yo os animo de verdad, os abrazo a que de verdad deis el paso, en caso de que lo necesitéis, que sé que va a haber con miedo, pero si tienes miedo al final, intenta hacerlo con miedo y piensa que es una cosa que vas a hacer por ti, por escucharte, por abrazarte, por supuesto partiendo del hecho de que puedes acceder a terapias. Esto quiero dejarlo bien recalcado, no vivo en el mundo de Yupi y sé que al final es un privilegio, por desgracia es un privilegio cuando es un derecho, pero para las personas que realmente se plantean el hecho de si ir o no, da el paso y ve. Sí. Y una vez tratado todo lo que hemos hablado hoy, es una inversión para ti. Efectivamente. Y, es un trabajo por y para ti. Y pues nada, una vez abarcado así un poquito todas las preguntas, hemos intentado hacer más o menos ameno, que se puedan responder todas vuestras dudas. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Y claro, después de todo lo que hemos dicho, ¿y tú qué piensas?